Estamos en el curso de Geografía e Historia y aperturamos la primera parte de la guía de estudio número 6. Para esta guía de estudio, recuerde, en la guía anterior estuvimos hablando de lo que fue el proceso de contrarrevolución y hablamos el proceso de contrarrevolución. Lo último que hablamos de esto fue que en ese periodo de tiempo que se dio en el año 1954, toma la presidencia el señor Carlos Castillo Armas y él inicia en el 54 y termina la presidencia en el 57, no por voluntad propia, sino porque este muere. Hay muchas teorías respecto a la muerte de Carlos Castillo Armas y esto es lo que abre paso a el conflicto armado en Guatemala. El conflicto armado en Guatemala se le conoce como conflicto armado interno, que según la historia habla de la fuerza o el auge que tuvo de 1960 a 1996. Se le conoce como los 36 años del silencio o también se le conoce como la Guerra Fría. Durante el 1960 al 1996 podemos mencionar a una serie de presidentes. ¿Cómo lo fue? Bueno, en el 57 que fallece Carlos Castillo Armas, pero empieza desde el año 1958, empiezan una serie de presidentes, cada uno de ellos con un legado, cada uno de ellos aportó, por decirlo así, y dejó rasgos y características en su forma de gobierno. Tal fue el caso de Miguel Ydígoras Fuentes, Enrique Peralta Zurdia, Julio César Méndez Montenegro, Carlos Manuel Arana Osorio, Gelón García, Fernando Romeo Lucas García, Efraín Ríos Montt. De todos estos que he mencionado, los que más se recuerdan es a Carlos Castillo Armas, a Miguel Ydígoras Fuentes, a lo que es Efraín Ríos Montt. Bueno, sigue después de Efraín, Óscar Humberto Mejía Víctores, Marco Vinicio Cerezo Arévalo, perdón, que también es muy mencionado, Jorge Serrano Elías también, Ramiro de León Carpio, y en el gobierno del presidente Álvaro Arzú Irigoyen se da la firma de los acuerdos de paz. No es que Álvaro Arzú haya propiciado la firma de los acuerdos de paz, sino que este se encontraba en el gobierno cuando se da la firma de los acuerdos de paz. Entonces, esta es la lista de presidentes más nombrados durante el proceso del conflicto armado interno. Y algunos puntos que se dieron durante este conflicto. En primer lugar, el conflicto armado interno inicia en Guatemala o se da la fuerza del conflicto, la lucha del 13 de noviembre de 1960. En el año 1952 se creó la ley de la reforma agraria. Esta ley de la reforma agraria afectó a los campesinos y esta fue la razón por la cual también estos enardecidos van en busca de sus derechos y llegan a una lucha que duró 36 años. En 1955 se creó la fundación de la Asociación Guatemalteca de Productores de Algodón, se da la creación de la empresa portuaria nacional de Champerico y se termina la construcción del puerto Santo Tomás de Castilla. En el año 1962 se fundaron las Fuerzas Armadas Rebeldes, conocidas como FARC. En los años 70 se hizo pública la existencia del Ejército Guerrillero de los Pobres, conocido como EGP, y la Organización de los Pueblos en Armas, que era la ORPA. El EGP tuvo su base de apoyo en Huehuetenango y la ORPA se centró en San Marcos, Atitlán y el Petén. En 1982, los grupos guerrilleros y el comunista Partido Guatemalteco de Trabajo, PGT, se unieron para formar un comando único bajo el nombre de Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que fue la famosa URNG. Se establecieron, perdón, las patrullas de autodefensa civil, conocidas como PAC, a los a las cuales mayores de 16 años debían prestar servicio y en 1985 cambiaron de nombre y se asignan como comités voluntarios de defensa civil. Entonces, esto es parte de lo que se dio durante el conflicto armado interno. Pero algo que cabe destacar respecto a esto, pues fue el sistema de gobierno de este presidente Carlos Castillo Armas, que según dice la historia, ¿verdad? Al interesarse en los derechos de la población indígena, en regresar tierras y de esta manera desestabilizar el poder de los países extranjeros,
pues fue motivo por el cual se da el asesinato dentro del Palacio Nacional. Entonces, vamos a conocer el contexto del conflicto, porque el conflicto inicia en el año 1960, se levanta el 13 de 1960, 13 de noviembre, pero inicia con la muerte de Carlos Castillo Armas. Desde ahí, los que estaban a favor de este sistema de gobierno, pues se indignaron, se impactaron. Fue mucho la noticia que se dio al saber que este había muerto. Entonces, algo que también cabe destacar respecto a la historia es lo siguiente. Vamos a ver un video casi que al finalizar este tema, en donde nos deja claro que la inclinación política que se tenga va a hacer que se tome un criterio de estar a favor o en contra de los distintos sistemas de gobierno. Entonces, van a ver quienes van a decir, no, van a recordar con mucho cariño y aprecio a Carlos Castillo Armas, pero quienes estuvieron en contra de su forma de gobierno, pues van a decir, no, este fue un mal presidente, no hizo nada y le van a tachar, pero, y así se va a dar en todos los gobiernos. Ahora, lo que cabe destacar también es que algunos presidentes apoyaron a la población indígena, a los menos privilegiados. Y esto causó molestias en aquellos países extranjeros, aquellas autoridades superiores, pues que obviamente su economía se veía afectada e inestable a causa de las decisiones de estos mandatarios. Entonces, todos esos factores pues van generando una serie de criterios y pues ahí ya quedará a criterio del lector, como lo dice una fuente bibliográfica, y su postura política, ¿verdad? La inclinación que tenga, porque mire, pues, si usted escucha la historia narrada a través de un político, le va a dar su punto de vista, su criterio político y profesional, pero si usted habla con una persona de avanzada edad del área rural, le va a hablar con lágrimas en los ojos, le va a hablar de sufrimiento, le va a hablar de racismo, de discriminación. Entonces, eso es lo que tenemos que comprender. Los hechos y acontecimientos históricos tienen escenarios y hay lugares donde marcaron aún más la historia en las sociedades y en la comunidad. Ahora bien, recuerde que la clase la dividimos en dos, entonces la explicación teórica la detengo hasta acá y vamos a ver el día de hoy quién fue Carlos Castillo Armas, qué hizo Carlos Castillo Armas y cómo él mantuvo el gobierno en Guatemala durante su periodo, ¿verdad? El año 1954 al 1957, que es cuando este muere. Entonces, vamos a ver esta semana estos tres videos para los que están viendo la clase grabada y en la próxima clase pues vamos a entrar de lleno al tema del conflicto armado interno.